hello. Ya estoy de vuelta. Y vosotros también. Bueno, ¿os pensabais que el Bachazuk era lo último que iba a tener Zuk en el nombre? Please. ¿Que me quedo sin comer? Si ya estabais esperando que fuese otro más, ¿no? O sea, hombre, en algún momento tenían que tocar la salsa, ¿verdad? Pues ese momento ha llegado. Así que hoy toca video reacción. Pero este viene con hasta prólogo de la historia, así que abrochar los cinturones y vamos allá. Tengo miedo. Estamos listos. Vale, esto viene hasta con teaser trailer, cosa que me parece espectacular. O sea, ya esto, de verdad estamos hablando de marketing del bueno. Ya empezar el... Antes de sacar vídeos de Salsa Zuk, te hacen el teaser. Y me parece que tengo que enseñarlo porque como movimiento está muy bien. Por cierto, patrocinado por Azael, uno de los capos del Bachazuk. Es decir, este hombre tiene muy fácil el darle la etiqueta de Zuk a cualquier cosa, ¿eh? Este es un crack. Ah, eso sí, los vídeos que hace son... Hay vídeos que me tiro por el suelo de la risa. O sea que eso, 10 de 10. Podré criticar el Bachazuk, pero la originalidad de este hombre, eso está off the charts. O sea, espectacular lo de este hombre con los vídeos. Eso hay que decir que en esto mis respetos, porque creo que sabe muy bien cómo llevar las cosas con humor, tanquearse las críticas y tirar para adelante. O sea, en eso es que 10 de 10, no le puedo decir nada. Ahora, que promueva el Bachazuk, obviamente su business. No, eso también, es decir, es su business. Lo quiere hacer, lo hace, punto. Pero aquí ya nos estamos metiendo en terreno pantanoso porque ya viene con la salsa. Gente bella desde Venezuela, Roger and Rosimar. They are living in China right now, but they have a new video coming out. They are the pioneers of Salsa Zuk. Vale. A ver, pioneros del Salsa Zuk. Bueno, aquí lo de ponerse pioneros es muy fácil, pero se ha bailado Zuk con música de salsa hace 20 y pico años. O sea, directamente bailar Zuk o bailar lambada con música de salsa, porque claro, cuando la lambada, la música cayó mucho, se buscó otros estilos. Y yo he visto mucha gente bailar Zuk con música de salsa en una fiesta de salsa y bachata. ¿Por qué? Porque el timing es parecido. Es más parecido que el de la bachata, porque el de la bachata es en 4, es decir, son cuatro pasitos, digamos. La salsa son 3 y el Zuk son 3, con lo cual encaja mucho más. A mí no me gusta hacerlo por el hecho de que es muy rápido. O sea, normalmente bailar Zuk con una salsa es muy rápido. Eso es el segundo motivo. El primero es que no me pega ni con cola, pero ha habido momentos de necesidad en el que se ha hecho. Pero bueno, es decir, que no es 2026... a alguien se le ha ocurrido meter Zuk en una salsa. No, estamos hablando que esto pasó en los 2000. Han pasado 84 años. También, ¿cuál es el problema? Que yo entiendo que no lo sepan porque seguramente es que ni habían nacido. Everyone will be talking about Salsa Zuk the next year. Espero que no. This video. Thank you guys. Follow us in our Instagram, Roger and Rosimar, and wait for our next video. Check it out, don't miss it. Vamos a ver el vídeo. Vale. Estamos ready. Muy bien. Fusión de salsa con Zuk. ¿Qué me puedo esperar? Mucha velocidad. Y eso será un problema. Y os diré por qué. Pero vamos allá. La canción es rápida. Ahí está, claro, no pueden marcar el paso mientras hacen los cambios de eje, porque son demasiado rápidos. ¿Cómo no? Los cambios continuos que ahora hacen todo el mundo en Bachazuk también. Giro en contracción, cambio de eje. Pero claro, no puedes mantener el footwork de salsa con esos cambios de eje, porque va demasiado rápido. Toalla, qué raro.
Ahí va de cuello. A ver, vamos a ver. Estoy cansado, jefe. Es un poco lo que ha pasado con demos de Bachazu. Es decir, no hay fusión como tal. Hay trozos. Está el baile de salsa por un lado y los movimientos de efectos del zouk por otro. ¿Qué pasa? Va tan rápido que no pueden mantener el footwork de salsa haciendo esos movimientos con efecto. ¿Por qué? Porque se caerían seguramente. Precisamente uno de los motivos del origen del zouk, aparte de otros motivos que pasaron con la lambada, es precisamente que la lambada la gente no quería bailarlo porque era muy exigente físicamente y era muy rápida. Claro, por eso el zouk cogió otras músicas más lentitas, más fácil para hacer ese tipo de movimientos. Y de hecho, con el tiempo incluso se ha ido a músicas más lentas todavía para hacer esos movimientos. Porque claro, en el momento que le añades velocidad, se hace muy complicado hacerlo bien. Por ejemplo, la toalla que la han hecho de cuello. ¿Por qué? Porque al hacerlo tan rápido no puedes hacer bien la contracción de pecho, la extensión y demás. A ver, se puede hacer, pero hay que ser muy pro. Hay que dominar muy bien ese movimiento para hacerlo a esa velocidad. Y precisamente el bailarín estándar no lo hace a esa velocidad por eso. Precisamente por eso el zouk baila música más lenta. Incluso ahora que está resurgiendo la lambada es verdad que está volviendo a coger canciones antiguas y tal, pero incluso están cogiendo canciones nuevas con energía alta, que no velocidad, con una velocidad más moderada para poder hacerlo todo más suave. Es decir, precisamente hasta la lambada se está ralentizando para poder hacerla más accesible. Claro, el cogerlo en estas canciones de salsa hace precisamente que el motivo por el que se creó el zouk sea esa contradicción. Es decir, se creó el zouk porque la lambada era demasiado rápido y ahora estás metiendo lo del zouk en canciones muy rápidas. Pues no te va a quedar bien. En fin, la hipotenusa. Pero bueno, lo de siempre es un trozo de salsa o un trozo de movimientos de efecto de zouk. A ver, ¿para una demo está bien? Bueno, si se queda en una demo, vale, pero entiendo que no se va a quedar en una demo. Querrán vender el estilo, querrán hacer cosas con ello, porque al final, ahora mismo el ponerle la etiquetita de zouk a algo parece que mola, porque como tienes todos los movimientos con efecto, queda súper guay. He de decir que hay cosas que me duelen, también como casinero, pero bueno. Aunque creo que no he puesto el final del vídeo. A ver. Esto. Why not? Bueno, pues por lo que he explicado. ¿Por qué no? Porque no. Precisamente el tema del zouk fue para suavizar todo esto. Con esto lo que haces es volver a ese punto de origen. ¿Qué vas a conseguir? Vas a conseguir un estilo de baile, es decir, una variación de salsa con movimientos de efecto de zouk, que va a ser demasiado difícil para la persona estándar, incluso para el que tenga algo de experiencia, porque no va a ser limpio, no va a ser intuitivo, y no va a encajar. Mucha gente se va a caer del barco porque va a decir que no. O sea, si ya le pasa el zouk, imagínate con velocidad. Que no. Es que no lo veo. La verdad es que no lo veo. Pero bueno, hay otro vídeo. Así que vamos a ello. Porque hay otro vídeo. A ver. Aquí estamos. Ay, Azael. Si es que... ¿Cómo te gusta meterte en todos los fregados? Si es que te metes en todas. Pero vamos a ver. A ver, no niego, por ejemplo, de que este hombre ha ido con profesores de zouk a formarse. Claro, el tema es cómo de metido está en los congresos de zouk, en los eventos y tal, para saber un poco hasta dónde llega. Pero bueno, entiendo que va a ser un poco lo mismo. De momento, salsa. Y esta es más lentita. Esta aún... De momento va a salsa.
¿Ves? En el momento que va a los movimientos con efecto del zoom, no puede mantener el footwork. A ver, queda bonito en la demo, pero es que pierde esa esencia de salsa. Porque estás perdiendo el footwork. Y sin ser yo el mayor fan de la salsa en línea. Pero... en los cambres, es que no... Es que al final, si os fijáis, siempre es esa consecuencia de cambres, el cambre que giras, cambre, y toallas. Es lo que dije antes, es decir, son movimientos de efecto de zouk. Al final, coges los 4 movimientos de efecto que más trending son y los metes en cualquier lado. ¿Qué pasa? Que sí, para una demo puede quedarte muy chulo, pero ya está. O sea, no le veo yo una base de fundamentos buena como para decir que es un estilo propio. Además, es que hay una cosa que ya me chirría, porque después de hablar con profesores de aquí, profesores de salsa, sobre todo de salsa en línea, es decir, ya tuvo ese problema la salsa en línea en el hecho de que se complicó demasiado, que por eso pegó esa bajada de gente, porque la gente veía que era demasiado exigente. A mí me han dicho eso, que llegó un momento cuando estaba ahí a tope, que tú ibas a un taller de avanzado y eran, pues, no sé cuántos giros con no sé qué, era complicadísimo. Incluso para gente con recorrido les era muy complicado, y por eso tuvieron que pegar el freno, porque se les estaba yendo de las manos y la gente decía que ya no bailaban más eso porque era muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que la salsa ya tiene movimientos espectaculares, muy complicados de hacer, como para encima meterle otros. Que entiendo que es por la novedad, porque ahora estos movimientos están de moda, te salen en todas las demos y demás. Pero el tema es, ¿realmente estás fusionando, estás haciendo un estilo nuevo, o simplemente estás sazonando algo que tienes? Porque para mí esto es meterle una cosa, un detalle, un movimiento con efecto que queda muy bonito, pero que no forma parte de ninguna estructura que ya tienes en ese baile. Con lo cual... ¿para qué? El tema es fusionar por fusionar, o no por ni siquiera fusionar, es ponerle nombres a estilos por ponerle nombres. Muy bien, es lo que ya dije, es cuestión de marketing, pero al final es lo mismo. Es decir, no te cambia nada de una demo estándar de bachazouk. Suena una bachata, haces un medio básico de 4 o un básico de 4, le haces lo mismo, en los mismos movimientos con efecto, y pones bachazouk. Lo conviertes en un baile más lineal, le pones una salsa zouk. Bueno, así puedes crear 17 estilos de baile que tengan zouk al final, porque al final lo que estás haciendo es meterle los movimientos con efecto que son un poco trending en el zouk. Sí, muy vistosos, muy tal, pero nada más. Porque al final es eso, no puedes decir que estés fusionando cuando la gente que está metiendo es el nombre zouk y los movimientos con efecto son gente que lo han aprendido en 2 privadas, es gente que no está metido en el mundo del zouk, no entienden cómo va el mundo del zouk, y entonces pierdes la esencia de todo, pierdes la esencia del baile. No sé, estos vídeos me duelen como zuquero y como casinero, porque al final... cada baile tiene su esencia, tiene su gracia, y el hacer por hacer, cuando los bailes de por sí ya son bastante ricos, es decir, tienen mucha riqueza. Ya no solo estoy hablando de cultura, es mucha riqueza de movimientos, porque, o sea, de los bailes más espectaculares que he visto yo en mi vida son salsa. ¿Por qué? Porque puedes tirar por los dos vías. Es decir, yo he visto demos de casino que es de lo más elegante que he visto en mi vida, y he visto demos de salsa en línea a la par que elegante. He visto algunas que dices, Dios, o sea, de giros, de complicado, de espectacular, que dices, bueno, pues básicamente la salsa en línea es salsa de show, es decir, está diseñada para show, con lo cual, ¿cómo no va a ser espectacular si el punto fuerte de la salsa en línea
es el show. Es que precisamente está hecho para que sea espectacular. No necesita que le metas movimientos con efecto, ya los tiene. Pero claro, la salsa en línea es muy complicada. O sea, estar ahí arriba es complicado. Y el casino es complicado también. El poder tener ese nivel de elegancia y de sabor sin esto. Pero bueno, estamos un poco en eso, en la era del marketing, la era de las redes sociales. Y esto al final no deja de ser una llamadita de atención para redes sociales, de ver que se te haga un vídeo viral y ver si eso te lleva a contratos. Eso es trucazo, Ya está. Llamadme hit. Pero es así. Es así. O sea, si no lo harían. Porque si no, harían salsa y harían zouk. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no basta. No les basta para tener ese vídeo viral de salsa o tener ese vídeo viral de zouk. Creo que es por lo que digo, porque los dos bailes, tanto la salsa como el zouk, tiene gente de mucho nivel. Llegar a un nivel alto es difícil. Y claro, tienes ese tema de comparación, porque si tú bailas zouk, tienes 15 parejas muy potentes con las que te van a comparar y no vas a llegar, porque necesitas mucho tiempo, mucho entreno y en muchos casos talento. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. Da igual lo que entrene yo. Da igual. O sea, yo sé que tengo un tope. O sea, yo no tengo el talento ni de cerca que tienen la mayoría de profesionales de zouk. Es decir, todos. Es decir, hay gente que no es profesional que tiene más talento que yo. Hay gente que a lo mejor yo podría tener cierto... No sé exactamente cuáles son los límites de mi talento. O sea, sé que me defiendo bastante bien, pero me defiendo bastante bien por años de experiencia y por formación. Pero yo sé que tengo un techo muy claro y hay cosas que no voy a poder hacer. Y hay cosas que aunque me hubiese dedicado no habría llegado. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel y en salsa igual. O sea, yo sé que en casino puedo defenderme, pero nunca voy a bailar como baila mi profesor. Jamás, porque él tiene un talento y una elegancia que yo no voy a tener. Yo seré un bailarín de casino muy correcto, pero no voy a ser nada espectacular. Yo tengo otras cosas bailando. Yo a lo mejor, pues eso, yo me preocupo más por un tema de la música, un tema de ser suave, de ser fácil de bailar, fácil de hacerlo fácil. Eso a lo mejor son mis talentos, dentro de lo que cabe, súper limitados, pero mis talentos. Pero yo no voy a llegar a un nivel de lo que baila algunos que da miedo. O sea, yo he visto este fin de semana que he dicho que he estado en un congreso de zouk en Barcelona. Yo he visto cosas que dices, pero por favor, esta gente ¿qué come, por Dios? O sea, no es normal lo que baila esta gente. Y yo no voy a llegar a eso. Por eso dices, claro, si quieres hacer un atajo, pues siempre te quedan estas vías de meterle estos movimientos con efecto, aunque sea de cualquier manera, y tirar y ver si funciona. Pero bueno, yo no... Esto a mí no me va porque el hecho de que creo que los bailes tienen suficiente riqueza, todos los bailes, como para tener esa identidad propia y poder lucirse por sí mismos. Que no hace falta meterle lo trending de otro baile para hacerlo guay. Porque cuando ves de verdad la esencia y el nivel alto de los bailes, ahí es donde está la cosa. Así que nada, creo que habría que hablar del salsa zouk, porque según dicen va a dar que hablar el año que viene. No sé si para bien o para mal, pero no sé. Siempre se ha dicho también que los bailarines de nivel estaban en la salsa. Eso lo he escuchado muchas veces, que al final, como la bachata era más fácil, mucha gente que no daba la talla en salsa se fue a la bachata. Es decir, se supone, no sé, con ciencia cierta, que el nivel alto estaba en la salsa. Con lo cual, me gustaría saber qué dice esta gente de nivel top cuando vean el salsa zouk. Porque a lo mejor a alguno le da una pechusque. Pero bueno, nada. ¿Qué opináis del salsa zouk? Dejadmelo en comentarios, porque va a dar que hablar. Oh, sí, ahí estaremos. Yo ya no solo voy a comentar bacha zouk, niños, ya tengo otro. A ver, yo al final, cuando le pongan zouk al nombre, yo voy a parecer cual Batman, así que
si tenéis cositas de si descubrís estas cosas, yo sé que mucha gente me las envía, pero no os cortéis, enviádmelas porque vamos a hablar de ello. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros si no lo estáis, compartidlo, comentadlo, descargaos en los comentarios, decid lo que queráis porque vamos, ya esto se está abriendo la veda y aquí ya vale todo. Así que nada, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.